refiriéndose a los hijos, la paternidad y sus retos, ¿verdad? La paternidad y sus desafíos. Pero ¿quién de nosotros que es padre no diría de que los niños son bien adorables? ¿Quién no diría que los niños son cosa linda, ¿verdad? Preciosos para nosotros. Ahora, si le preguntamos a un hijo si sus padres son adorables, si son lindos padres, si son buenos padres, es muy probable que los niños, nuestros hijos, digan: ay, mi papá es el más bueno de todos, mi mamá es la más linda de todas las mamases, de todas las mamás del mundo. ¿Y por qué? Porque me da todo lo que yo quiero. Porque todo lo que yo quiero me lo complace. Pero una vez que me exige algo, esa mamá linda y ese papá lindo ya no existe, deja de existir. Cuando un padre le dice a su hijo no a la voluntad de él, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Padres, cuando un hijo exige hacer lo que él quiere, vivir como él quiere, y por otro lado el padre o la madre, un buen padre y una buena madre con principios morales, con valentía, con madurez, un padre responsable, viene y le dice al hijo: no se va a hacer como tú quieres, hijo. No a tus exigencias. Sabemos qué es lo que va a pasar, ¿verdad, hermanos? Padres, sabemos lo que va a pasar. Ese hijo o esa hija va a patalear. O como decimos, o algunos dicen, va a relinchar. No va a hacer ese cuadrito, ¿verdad? Ese show, ¿verdad? Ya lo sabemos. Es fácilmente deducirlo porque es naturaleza humana palpable. Tan pronto como cuando la autoridad bajo la cual estamos nos dice no a lo que nosotros queremos, ¿verdad? A lo que nosotros exigimos, la reacción no se deja esperar. Hay rebelión. Pero nosotros como padres, solo porque vemos ese cuadro, solo porque vemos esa reacción de los hijos en contra de nuestra formación, de nuestra disciplina, de nuestro papel como padres, ¿acaso solo porque vemos esos relincheos, esas reacciones inmaduras de nuestros hijos, irrespetuosas, descuidadas, acaso solo porque no estoy de acuerdo en cómo debe vivir la vida que quiere ese hijo, porque está bajo mi tutoría, bajo mi dirección, acaso solo porque él reacciona en contra de eso yo voy a ceder el paso? ¿Lo va a hacer usted, padre? ¿Lo han hecho ustedes? Si alguna vez ustedes se han visto tentados a decir: ay, que haga lo que quiera este cipote, este niño, total, ya estoy cansado, usted es un cobarde. Usted no es un padre valiente. Usted no cumple con la posición tan elevada. Ni siquiera merece haber sido padre. Porque es una posición bastante elevada que Dios nos da. Estamos aquí para dirigir hijos, formar hijos, ¿verdad, hermanos? Pero no vamos a ceder solo porque ellos en su inmadurez y en su capricho se enojan solo porque le decimos: hijo, no puede vivir como tú quieras. No puede vivir como tú quieras. Ahora, asumo que nosotros somos padres exigentes en ese sentido, ¿verdad? Asumo que un buen padre responsable y maduro, como los que están aquí, más si son cristianos, han aprendido a darse cuenta que sus hijos no pueden vivir como quieran, ¿verdad, hermanos? Y hacen valer no solo derecho, sino su responsabilidad como padres de dirigir la vida de sus hijos. Entonces, podemos ser exigentes, y hasta cierto sentido, por supuesto, es necesario con nuestros hijos, independientemente si nuestros hijos insisten
en hacer lo que quieran, nosotros no vamos a ceder el paso. Es muy importante que un padre, desde la infancia de su hijo y en cada etapa de su crecimiento, desde la infancia, niñez, adolescencia, es muy importante que el padre se dedique a estar enseñándole a su hijo cómo vivir bajo una vida de autoridad y aceptar un no como respuesta, que no siempre se le va a dar lo que quiere, que no siempre tendrá lo que quiere, que no siempre hará lo que él quiere. Es muy importante para un padre cumplir ese rol maduro. Nosotros cuando hacemos eso, hermano, cuando como padres venimos y le decimos a nuestros hijos, no hijo, no es así, o no te lo puedo dar, o no puedes hacer lo que quieras, estamos fungiendo el papel de Dios en un sentido. No estamos siendo dioses, sino que estamos fungiendo el papel que Dios nos ha asignado. O sea, estamos cumpliendo un rol que Dios nos ha dado. Que nuestros hijos aprendan la vida a vivirla bajo autoridad. Bajo autoridad. Ahora, eso es bueno, eso es necesario. Aprender a vivir haciendo la voluntad del que de aquel que está en autoridad sobre nosotros puede hacer mucho la diferencia. Ahora, hermanos, si como padres exigentes hacia nuestros hijos fuéramos igual de exigentes con nosotros mismos en nuestra relación con Dios como nuestro Padre, ¿cómo sería la cosa? ¿Cómo sería la cosa, hermanos? Si así como mantenemos con valentía, con persistencia, con madurez, nuestro papel y nuestro rol de contener la voluntad caprichosa de nuestros hijos, de hacer lo que quieran y vivir como quieran y salirse con la suya cuando quieran, si fuéramos tan exigentes con el papel que nos toca vivir como hijos de Dios, es decir, si lo que demandamos de nuestros hijos en respuesta a nuestra autoridad, lo demandáramos a nosotros mismos en respuesta a la autoridad de Dios, ¿cómo sería la cosa? ¿Cómo sería la cosa, hermanos? Yo creo que la cosa ahí es donde parece no ser muy consistente. Creo que ahí hay un gran vacío que todavía no hemos logrado llenar. Y creo que para este año tenemos que trabajar más como hijos obedientes. Tenemos que aprender a vivir como hijos obedientes. Tenemos que aprender a darnos cuenta que no nos autorizamos a nosotros mismos a vivir como queramos. Creo que necesitamos darnos cuenta realmente cuál es nuestro sentido de la vida aquí como hijos, o sea, como pecadores que antes éramos por naturaleza hijos de ira, como el resto de los demás, pero que ahora nuestra naturaleza ha sido cambiada a una naturaleza de parentesco espiritual con Dios, nuestra posición ha sido cambiada de hijos de ira a hijos de Dios. Y que por lo tanto tenemos un padre que cumple el rol que nosotros cumplimos con nuestros hijos. Y que nos va a decir, no hijo, no Rafael, no Roberto, así no se vive, no César, eso no se hace. No se hará como tú quieras. No estás aquí para hacer lo que quieres. Tenemos a Dios como nuestro Padre que nos ha dado una vida, que es su vida, una vida eterna, que nos ha hecho una nueva creación. Dice que hemos sido salvados por gracia, no por obras.
Si fuera por obras, ninguno de nosotros se salvaría. Porque nuestras obras no siempre son buenas, no siempre son justas. Y aquellas que son buenas ante los ojos humanos, pero no ante los ojos divinos. Porque una obra buena, para que cuente buena ante los ojos de Dios, solo puede ser contabilizada como buena si es tan buena como la obra de Dios. Una obra justa de nuestra parte solo es justa si la ponemos en la misma medida de la justicia de Dios. De modo que no podríamos ser salvados por obras buenas y obras justas, porque no están a la altura de las obras y justicia que Dios requiere. Así que fuimos salvados por gracia y recibimos esa salvación motivado, Dios se vio motivado a dárnosla sin que la merezcamos. Y se vio motivado a dárnosla a pesar de que no somos obedientes. Nos la dio como una dádiva, como un regalo. Y además nos dio cómo recibirla. No solo nos la ofreció para regalarla, sino que nos dio la manera de cómo recibirla por la fe. Nos dio hasta el medio, no solo el paquete, sino hasta el medio. No solo el regalo, sino en la forma de recibirlo, es por la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Pero algo que se nos pasa por alto es que esa salvación produce una nueva vida, una nueva forma de vida. Y esa nueva forma de vida, de acuerdo a la palabra de Dios, se llama que somos obra suya para buenas obras. No por obras para que nadie se gloríe, la salvación jamás se logra de esa manera, pero cuando un pecador como nosotros es salvado, a partir del momento que es salvado, muchas cosas extraordinarias ocurren. Cuando retomemos el credo donde nos quedamos, volveremos a recordar lo que es la salvación, regeneración, justificación. Si se acuerdan de esas cosas que estuvimos hablando de la doctrina que creemos en la salvación, cuando somos salvos ocurre más que simplemente el perdón de pecados. Más que solo eso, hermano. Ocurre más que simplemente defensa ante Dios, liberación del infierno, liberación del castigo. Ocurre más. Somos hechos una nueva criatura. Por eso dice el apóstol Pablo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso es lo que somos. Recreados en Cristo Jesús. No somos, escúcheme esto, no somos maquillados, reformados, somos recreados en Cristo Jesús. Somos hechos una nueva creación, interna por supuesto, sí, porque externamente seguimos viéndonos iguales, físicamente mucho menos, las arrugas siguen, ¿verdad? Pero internamente somos hechos nuevas criaturas, espiritualmente somos hechos un nuevo ser dotado y capacitado para la vida espiritual que antes no teníamos. Pero entre esas cosas resulta ser que existe ahora una relación de padre a hijo, de hijo a padre, y ese mismo Padre, que es nuestro Salvador, nos ha puesto bajo la supervisión, bajo el mando, bajo el cuidado y pastoreo y autoridad del hijo mayor de la casa. El hijo mayor de la casa se llama Jesús, el hijo en quien el Padre se complace todo el tiempo. Y la única forma en que el Padre se vea complacido en Rafael o en cualquiera de ustedes es porque está en Jesucristo. Y resulta que Jesús es el amo de los cristianos. El Padre ha puesto a Jesús como la autoridad máxima de nuestras vidas, de modo que el que cumple la voluntad de Jesús está cumpliendo la voluntad del Padre. El que recibe la instrucción del Señor Jesús está recibiendo la instrucción del Padre. El que se somete a la autoridad de Jesús está sometiéndose a la autoridad del Padre. El que vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús está viviendo de acuerdo a las enseñanzas del Padre. Entonces vivimos una vida salvada, una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Pero hay un vacío entre eso, de lo que sabemos a lo que hacemos. Y esa es la forma en que vivimos. Ahí está el vacío. La manera en que vivimos el año 2017 no puede ser la misma manera en que vamos 2018. ¿A qué me refiero? Olvidando, ya sea deliberadamente o no, olvidando que nosotros
tenemos una mayordomía. Tenemos una mayordomía. Tenemos un amo a quien obedecer. Tenemos un amo que nos dio instrucciones precisas y que resulta ser que ese amo nos ha dejado en este lado de la eternidad, aquí en este lado todavía del mundo, donde no es nuestro hogar, y nos ha dejado para cumplir sus intereses. Nos ha asignado recursos. Todos esos recursos son variables que sumados el uno con el otro se traducen en vida. La vida que llevamos, la vida que hacemos, ¿verdad? Y el domingo pasado vimos eso a la luz del tiempo, de la mayordomía de la vida en términos de cumplimiento de tiempo. Hoy vamos a ver otro asunto relacionado con la mayordomía. Va a ser un poco más general que simplemente el recurso del tiempo. Y cuando hablamos del tiempo la semana pasada, la palabra de Dios se refería a nuestro estilo de vida considerando el recurso limitado del tiempo. Cuando Dios nos dice, Rafael, es hoy, no es mañana. Cuando Dios dice, es hoy, yo no puedo decir, no, va a ser mañana. Tengo un recurso limitado de tiempo para vivir la vida promocionando a Cristo, ¿verdad? Para vivir la vida promocionando el Evangelio, para vivir la vida evangelísticamente, ya sea en mi forma de hablar el Evangelio como en mi forma de vivir el Evangelio para respaldarlo. Necesito recordar que tengo una mayordomía. El año pasado la olvidamos. La mayordomía que Dios nos ha dado no es simplemente trabajar duro, hay que trabajar duro. Eso es una manera de vivir del mundo, cualquiera lo hace, un incrédulo lo hace, un enemigo de Dios lo hace, trabaja duro, es responsable con el trabajo, se entrega de lleno, pero esa no es nuestra mayordomía y tampoco estamos diciendo que no tenemos que trabajar, pero el trabajo solo tiene que encajar dentro de un plano mayor de vida, dentro de una circunferencia mayor, hermanos. Los estudios, los negocios y cualquier aspiración, tenemos una mayordomía. Vamos a ver esa mayordomía en otra ocasión en términos de cómo Jesús lo ilustra a través de una historia, pero hoy vamos a poner atención en otro pasaje bíblico donde el apóstol Pablo vuelve a llamar nuestra atención a la mayordomía de la vida. Y nos recuerda de nuevo que la vida tenemos que verla a través de la mayordomía. Y que un mayordomo es aquel que se identifica con su amo, como lo mencionamos el domingo pasado. Alguien que acepta sus responsabilidades delante de su amo. Y por lo tanto, se preocupa de vivir de acuerdo a los intereses de su amo, convierte los intereses de su amo en sus propios intereses. O sea que es muy importante para el mayordomo seguir las instrucciones de su amo, complacer a su amo, hacer lo que su amo le ha dicho, e incluso cuando ese esclavo, cuando ese administrador, cuando ese mayordomo cumple lo que su amo le ha dicho, no hay lugar para la jactancia. No hay lugar para la jactancia. No puede él jactar, es decir, bien amo, como te das cuenta, debes aplaudirme porque he cumplido con lo que me has dicho. Pero no, más bien Jesús dijo cuando se refirió en esos términos, en aquel tiempo donde existía la esclavitud, ningún amo se sentía en deuda con el esclavo que había tenido el deber cumplido, nunca. Exactamente, y Jesús vino y tomó exactamente un refrán, una costumbre, y la aplicó a sus discípulos diciéndoles, cuando ustedes cumplan lo que yo les digo, digan como los esclavos en la actualidad, esclavos inútiles somos, porque solo hemos hecho lo que nos dijeron que hiciéramos. En otras palabras, no hay lugar a la jactancia, simplemente cumplimos. Ya si el amo le place recompensarnos, aplaudirme, felicitarme, promoverme, si el amo le place eso, caramba, eso sería algo muy extraordinario. Estamos aquí para cumplir los intereses de alguien mayor a nosotros. Y cuando vivimos, hermanos míos,
eso es precisamente lo que plasmamos. Los intereses de quién estamos administrando o buscando, los recursos de quién estamos usando para los intereses de quién los estamos utilizando. Hermanos, ¿ustedes alguna vez han vivido la vida de una forma distinta a lo que la mayoría la vive? Por ejemplo, la mayoría vive la vida levantándose por la mañana o yendo por cada día de la semana con una sola pregunta: ¿qué voy a hacer hoy? ¿Verdad? ¿Y qué voy a hacer hoy? ¿O qué voy a hacer mañana? O quizás usted ya plasmó y dijo, a ver, ¿qué voy a hacer en enero? ¿Qué voy a hacer en febrero? ¿Qué voy a hacer este año? Y la respuesta, por lo general, está orientada ¿hacia qué? ¿Hacia qué? Hacia lo que va a hacer pensando en usted mismo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer para ganar más dinero? ¿Qué voy a hacer para salir de estas deudas? ¿Qué voy a hacer para pagar la cuota con la que me endeudé en diciembre? ¿Qué voy a hacer para ascender? ¿Qué voy a hacer para mantener el business, el negocio? Pero eso no refleja, hermanos, la mayordomía a la que nos debemos. No refleja que nosotros estamos viviendo bajo la administración que Dios nos ha asignado. Una mayordomía bajo la administración que Dios nos ha asignado es consciente de vivir bajo la supervisión de Dios. Ahora, ¿se preguntan ustedes eso? Como un buen mayordomo, ustedes se preguntan, ¿soy consciente de que vivo toda mi vida bajo la supervisión de Dios? ¿Toda la vida bajo la supervisión de Dios? ¿O pienso que Dios se va a dar cuenta de mi mayordomía hasta el final de mi vida? No, estamos viviendo todo el tiempo bajo la supervisión de Dios. Todo el tiempo, hermanos. Cada tarea no cumplida en el día simplemente se va anotando como una tarea incumplida y se traduce en desacato, desobediencia, rebelión contra las asignaciones del amo. No podemos vivir así, ¿verdad, hermanos? No podemos sentirnos bien por lo bien que hacemos para nuestra propia cuenta. Tenemos que aceptar nuestra mayordomía. Domingo pasado el Señor nos recordó que tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es evangelística, con los de afuera. Hoy el asunto va a ser la responsabilidad de la vida en términos más generales con respecto a la iglesia, la vida cristiana, el discipulado, todo eso, porque tenemos una mayordomía. Vivimos bajo la supervisión de Dios todo el tiempo. Debiéramos ante la mayordomía como deber que tenemos, debiéramos hacernos preguntas así: ¿qué es lo más importante para mí en la vida? ¿Qué es lo más importante? Eso me debe llevar a considerar si estoy cumpliendo con la mayordomía de mi vida. Entonces, vamos a responder esas preguntas a través del mensaje de hoy. Vamos a tratar con eso. ¿Y todo con el fin de qué? ¿Con el fin de qué? De que, hermanos, podamos llenar ese vacío entre lo que sabemos y lo que hacemos. Llenar ese vacío entre lo que decimos ser como cristianos y lo que decimos vivir como cristianos. Mostrar esa diferencia entre un no cristiano y un cristiano. Entre cómo vive un no cristiano y cómo vive un cristiano. ¿Qué diferencias hay? La diferencia no va a ser en que usted no peque. La diferencia no va a ser en que usted, no tiene problemas. Esa no va a ser la diferencia. La diferencia de cómo vive, la vamos a ver hoy, va a ser bien sencilla. La Biblia lo resume. Fíjense que la Biblia, la palabra de Dios, la mente de Dios, nos plasma la vida simplemente en dos direcciones. Nada de complejidad. Los filósofos humanos hacen de la vida algo bien complejo. Parten de una hipótesis acerca de cuál es el propósito de la vida, cuál es el sentido de la vida, para qué estamos aquí, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, y muestran, y de las hipótesis
aparentemente surgen teorías que al final llevan al hombre a más confusión. Pero Dios nos da simplemente una respuesta con una doble vía. La vida se resume así, y lo vamos a estar viendo en palabras del apóstol Pablo, cómo es esa vida. ¿Cómo es esa vida? Muy bien, esta mañana vamos a estar considerando el mensaje que he titulado Administrando reflexivamente la vida. Administrando reflexivamente la vida. Como ustedes pueden ver en comparación con el asunto de la semana pasada, del domingo pasado, esto es más general. Allá era y tenía que ver con la vida en términos de evangelismo. Y tenemos que estar cumpliendo eso. Como buenos mayordomos, como administradores del evangelio, tenemos que estar hablando el evangelio, predicando el evangelio, dando a conocer el evangelio, y muy importante, tenemos que estar respaldando ese evangelio con un estilo de vida en sabiduría, ¿verdad? Colosenses 4:5, aprovechando el tiempo, redimiendo el tiempo, comprando el tiempo. No se debe gastar solo, el tiempo debe ser manejado, y en este sentido la vida debe ser utilizada para el evangelismo. Ahora vamos a estar viendo la vida en términos más generales, y es lo que la palabra de Dios nos va a estar enseñando aquí en Efesios capítulo 5. Por favor, abran sus Biblias en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Observen el versículo 15 hasta el versículo 17. Aquí hay una clara sección, una clara división. Vemos que en el versículo 15 se nos abre una sección breve, la cual a su vez es recalcada en la sección 18 por esas dos palabritas que son importantes, además de ser palabras que conectan oraciones con otras, nos marcan secciones, pensamientos e ideas importantes y completas. Leamos versículo 15. ¿Están listos, hermanos? Efesios capítulo 5, verso 15. Dice así la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino... Ahora, pueden ir viendo y darse cuenta que en la sabiduría de Dios, o en el plan de Dios, en el diseño de Dios, en el reino de Dios, solo hay dos formas de vivir. El ser humano va a plantear opciones hasta neutrales, pero para Dios, en su reino, solo hay dos formas de vivir. Bajo la supervisión de Él, solo hay dos formas de vivir. O nos encontramos viviendo como necios, o nos encontramos viviendo como sabios. O nos encontramos viviendo la vida de Dios, o nos encontramos viviendo la muerte que heredamos de Adán. O la vida de Jesús, o la muerte de Adán. O como necios, o como sabios. No hay punto medio, no hay punto neutral. Aquí no hay neosabios o neciosabios. No. O lo uno o lo otro. Verso 16. Aprovechando bien el tiempo, una vez más, aunque en otro contexto, otra vez el apóstol Pablo incluye en esta administración de vida el factor, ¿qué, hermanos? Tiempo, el cual, al igual que el domingo pasado en Colosenses 4:5, no es tiempo de reloj. ¿Es tiempo de qué? Es vida. Es vida. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. En comparación a Colosenses 4:5, el apóstol Pablo incluso da una motivación para vivir de una forma distinta, ¿verdad? Para vivir de la mejor manera. ¿Cuál es ese elemento motivador? Los días son malos, los días son malos. Y él es bien claro con decir los días, no un día, sino los días para decir sin excepción, cualquier día de la vida son malos. Por naturaleza poseen cierta malignidad. Claro, mientras estemos bajo un mundo caído, maldecido por el pecado, no habrán buenos días. No, siempre son malos días.
Dígame en qué día de la semana no hay muertes. ¿En qué día no hay muertes? ¿Quién no muere? ¿Acaso solo los viernes muere la gente? Solo los viernes se enferman. Solo los viernes hay problemas. ¿Acaso usted hoy dice, ay, qué lindo, hoy es domingo, hoy este es el día sin problemas? ¿Cómo va a creer? Los días, sin excepción, está diciendo, todos vivimos en un mundo maldecido, caído en pecado, con amenaza, con incertidumbre. No hay días específicos para enfermarse, no hay días específicos para morir, no hay días específicos para caer en deterioro, no hay días específicos para deprimirse, no hay días específicos para que le quiten el negocio, no hay días específicos para que le corten el negocio, le quiten el trabajo, etcétera. Los días son malos. En este caso, para los cristianos en el primer siglo, los días son malos, se convertirían ¿en qué? En persecución. Malos días. Hay una motivación ahí incluida para aquellos. Y el versículo 17 cierra la sección, no solamente la sección que acabamos de leer, la sección más amplia que vamos a ver en el contexto. Y este es precisamente nuestro versículo que vamos a estar explicando. Dice el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Lo que hace el apóstol Pablo aquí es expandir no solamente lo que acaba de decir en las últimas dos oraciones, sino expandir, expresar de manera amplia, contundente y concluyente lo que para él merece la debida atención de toda persona, de todos los que estamos aquí, sobre todo si somos cristianos. Él dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si vamos a vivir la vida a través de la mayordomía, nosotros tenemos que saber qué es lo que sí debemos hacer para vivir y qué es lo que no debemos hacer para vivir. En otras palabras, debemos asegurarnos si esto que estamos haciendo en la vida está bien o si esto que estamos haciendo en la vida no está bien. Tenemos que mostrar interés, aprender a vivir reflexivamente en la vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora entonces, en este pasaje, particularmente en el versículo 17, vamos a estar aprendiendo lo siguiente. Vamos a estar aprendiendo que usted es hecho responsable de vivir complaciendo al Señor. Usted es responsable, es hecho responsable de vivir complaciendo al Señor. Lean de nuevo conmigo, que no quepa duda, es el Señor que lo dice a través de la pluma de su apóstol para la iglesia y todos los cristianos. Verso 17. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Lo que el apóstol Pablo dice, en resumen, en conclusión, para el cristiano solo debe saber en que hay algo que no se debe ver en él y en que hay algo que sí se debe ver en él en términos de vida. ¿Qué es? Vivir complaciendo al Señor, vivir complaciendo al Señor. Ahora, hay dos maneras para hacerlo y vamos a aprender estas dos maneras simples que el mismo versículo nos dice cómo hacerlo, cómo vivir complaciendo al Señor. Ahora, ¿para qué va a aprender eso en este pasaje? Bueno, va a aprender que usted debe vivir o que es hecho responsable de vivir complaciendo al Señor y va a aprender esto con el propósito de que usted viva reflexivamente cumpliendo los propósitos de Dios. Vivir reflexivamente cumpliendo los propósitos de Dios. Vuelvan a poner su atención aquí en el versículo 17. ¿Qué nos lleva a ese tema que tenemos ahí? ¿Y por qué ese propósito del que vamos a estar aprendiendo? Bueno, yo lo veo bastante simple, hermanos. Miren el versículo 17 de nuevo. No seáis insensatos. Tenemos primero una negación, ya la vamos a ver de manera un poquito más ¿cómo se llama? A profundidad. No seáis insensatos y luego, sino entendidos. Normalmente cuando encontramos una negación al principio y luego lo opuesto a lo que ha sido negado, el que escribe
En esa técnica de escribir, lo que él quiere hacer es llamar la atención en su punto principal. Su punto principal es lo afirmativo, no lo negativo. La negación únicamente tiene fuerza y sentido por lo positivo. Entonces, habiendo dicho eso, ¿qué es lo positivo en esta oración? Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, ¿se dan cuenta? Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El punto principal del apóstol Pablo, al llegar a este momento de conclusión en su argumento, al llegar a establecer que los cristianos, a quienes fue dirigida este libro, nosotros, a su vez, podamos saber cuál es la voluntad de Dios. De hecho, él en el versículo 10, si ustedes retroceden un poquito, ya lo ha dicho de otra forma, pero es con el mismo sentido. Verso 10 dice, comprobando lo que es agradable. Es la misma idea, el mismo sentido. Cuál sea la voluntad del Señor es igual que vivir agradando o comprobando, lo que es agradable al Señor. Ahora, antes de poder explicar esas dos maneras en las que podemos mostrar en la que podemos cumplir nuestra responsabilidad de complacer al Señor, antes de eso, miren lo que tenemos aquí. El punto entonces principal del apóstol Pablo es que un cristiano, como mayordomo, como administrador de Dios, de la vida, como un administrador de la vida que Dios le ha dado, no puede vivir de una forma en la que el agrado de Dios, el deseo de Dios y la voluntad de Dios es que pasada por alto. Importante eso. La palabra voluntad aquí tiene que ver con el deseo de Dios, lo que Dios le agrada, lo que a Él le complace, lo que para Él es de su gusto, lo que para Él es significativo, lo que Él evalúa como lo más sensato, lo que para Él cumple propósito. Eso es voluntad. Y aquí el apóstol Pablo dice inclusive, si no dice, entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Él reconoce que el deseo de Dios es el deseo de un amo. Miren la palabra aquí, Señor. Normalmente nosotros utilizamos la palabra Señor como algo bien vago, hermanos. Yo recuerdo que de pequeño a mí se me enseñó que de niño se me enseñó de que cuando yo me dirigiera a una persona mayor de edad, yo me dirigiera a él como un señor. ¿Un título de qué? De respeto, de cortesía, de educación. Pero le voy a decir una cosa. Muchas veces le llamé señor a alguien o señora, pero le falté el respeto. Le mostré respeto con señor, pero le falté el respeto de otra forma. Nosotros nos acostumbramos a vivir así. Y con Jesús parece que hacemos lo mismo. Utilizamos el nombre de Jesús, nuestro Señor, pero solamente en términos de ¿qué? De la misma cortesía. O sea, solo para sonar educados religiosamente. Pero no somos conscientes de la implicación del Señor. Amo. O sea, lo que está implicado ahí es ¿qué? Obediencia, autoridad, responsabilidad, ¿no es cierto? Y él dice aquí, la voluntad del Señor. En otras palabras, nosotros tenemos una vida que debemos administrar con el único fin de que el que nos dio la vida, nos recreó en Cristo, se complazca en esa vida. Se complazca en lo que ve de la vida que llevamos. Le guste, y él puede decir, caramba, me gusta, pero no la vida de Rafael, porque no es la vida de Rafael, es la nueva vida que le di, me gusta. Veo que él sí tiene la vida que le di. Y él está viviendo la vida que le di. La voluntad del Señor que me salvó, del Señor que se entregó por mí, del Señor que me rescató. Entonces la voluntad del Señor. Y lo más importante para el apóstol Pablo es que un cristiano resuma su vida en términos de ¿qué? De agradar
¿De complacer? ¿A quién? Muy bien. Ahora, además de eso, dice el apóstol Pablo también, lo siguiente, dice, sino entendidos de cuál, escuchen eso, hermanos, cuál sea, en el texto griego, esa palabra cuál es más bien, cumple una función de pronombre de interrogación. Lo que nosotros, ¿verdad?, diríamos, o haríamos, o usaríamos para hacer una pregunta, pues, en vez de sonar afirmativamente de cuál sea la voluntad del Señor, la idea del apóstol Pablo es introducir en esta idea de saber la voluntad del Señor para complacerla, él introduce la idea de deberíamos preguntarnos. Esa es la idea, por eso es que él utiliza un pronombre de interrogación. En el texto griego, la palabra cuál es una sencilla palabrita que nos obliga a darnos cuenta que deberíamos preguntarnos cuál es la voluntad del Señor. Por eso es que tenemos que vivir reflexivamente. Por eso tenemos que vivir reflexivamente. Por eso tenemos que acostumbrarnos nosotros a preguntarnos, Señor, ¿es esta manera como la estoy viviendo la vida que te agrada? ¿Es esta manera? Si no, entonces tengo que cambiarla y vivir de la manera en que tú dices. Esa es la idea. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice claramente allí que somos responsables de vivir complaciendo al Señor, y eso ha de hacerse reflexivamente, ya que dice cuál sea la voluntad del Señor. Si hay algo lamentable y triste para una criatura, es no saber vivir. Hay un refrán que dice por ahí que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Otro refrán con una idea similar, casi parecido, también circula por ahí sobre este asunto, donde también pone de relieve de que es una pena cuando no sabemos qué vivir o cómo vivir. Dice el refrán que el problema de las personas no es que no saben existir, es que no saben vivir. Existimos, pero no vivimos. Existimos. ¿Cómo sé que usted está aquí? Porque lo veo, existe. Pero su estilo de vida no es la vida, en este caso, que Dios nos ha dado. Entonces, cuál sea la voluntad del Señor, nos llama a pensar reflexivamente tenemos que vivir para complacer al Señor. Ahora, habiendo dicho eso, nosotros estamos poniendo el lienzo ahí para luego irnos a los dos asuntos principales que nos van a explicar cómo vivir complaciendo al Señor. Ahora miren ahora la palabra por tanto. Por tanto dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por tanto, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí? Como ya les dije, lo que hace en este versículo 7 es cerrar, concluir. Ahora él concluye una sección más amplia, la cual quiero llamar su atención. Esto es como si él nos indicara y nos señalara de forma bastante concreta qué es lo que deberíamos hacer, cómo deberíamos actuar a la luz de lo que anteriormente él ha establecido, en este caso, para los cristianos. Entonces retrocedamos, porque el apóstol Pablo aquí está llamando la atención a esa sección práctica, donde la doctrina del Evangelio comienza a dar fruto en la vida de uno que ha creído el Evangelio, en la vida de uno que ha sido salvado por gracia. Y simplemente tenemos que ir al capítulo 4, versículo 1. Aquí leemos, dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo dice? Andar como es digno de la vocación. Andar como es digno de la vocación.
cuando uno le pregunta a la persona, digamos, yo le pregunto a la hermana Yasira, si el Señor lo permite, este año creo que es su último año de estudio, no, es penúltimo año de estudio de la carrera de medicina. Una vez que la hermana Yasira culmine su carrera de medicina para la gloria de Dios, le preguntamos, hermana Yasira, ¿cuál es su profesión? ¿Cuál es su profesión? Ella abreviadamente y de forma, vamos a decir así, natural e inmediata va a decir, soy doctora. ¿Verdad? Soy doctora. Y esa expresión de soy doctora define, ¿qué? Su profesión, su vocación. Hermanos, aquí el apóstol Pablo está diciendo que el estilo de vida de un salvado por gracia, fíjense esto, si ustedes dicen, estoy seguro que estoy salvado por gracia, si usted es uno de esos creyentes que está seguro que la salvación la posee, la tiene, que ha sido salvado por gracia, que no se la ha ganado y que no cabe duda de que Dios lo salvó por lo que cree de lo que Él ha hecho, porque la salvación así es. La salvación por gracia es aquella donde el pecador se aferra al trabajo de otro. Eso así es. En la salvación de un pecador, el pecador por primera vez se le concede ser un buen aprovechado. Porque por primera vez a Dios le complace que ese pecador aproveche el trabajo de otro, ¿verdad? Ahora, el trabajo de aquel es el trabajo de Jesús. Jesús trabajó para que mi salvación fuese gratuita. ¿De acuerdo? En ese sentido Dios dice, bien hecho Rafael, qué bueno que ¿cómo se llama? Que reconociste que tu trabajo en la vida para salvarte no cuenta, no sirve para nada. Qué bueno que reconoces que el trabajo de mi hijo, obediente y sin pecado, por el cual sacrificó su vida en la cruz, ese sí cuenta para ti. Qué bueno, Rafael. En eso Dios dice, está bien, aprobado, acepto que él se valga del trabajo de otro. Ahora, la cuestión es que cuando yo soy salvo y obro por la salvación que tengo, nada de eso se contabiliza, ni para mi propio, ni para sumar mi salvación, ni mucho menos para el beneficio del otro que dice, ay, por mi papá voy a ser salvo. No hay nada de eso. Muy bien, entonces dice aquí el apóstol Pablo, la vocación, anden, los cristianos salvados por gracia, anden según la vocación con la que fueron llamados. ¿Llamados a qué? Llamados a la salvación. Entonces lo que él está diciendo es, vivan de acuerdo a lo que son. De acuerdo a lo que son. ¿Qué son ustedes? ¿Qué son ustedes? Bueno, si retrocedemos solo un poco, desde el capítulo 1, el apóstol Pablo es bastante claro diciendo que los cristianos son personas bendecidas. Capítulo 1, versículo 3 dice que Dios nos bendijo en Cristo, con toda bendición espiritual. Entonces, ¿quiénes son ustedes? Pecadores bendecidos. Pero no de esos bendecidos que andan por ahí diciendo bendecido en términos de materiales, ¿verdad? Bendecidos aunque no tenga todo lo material. Bendecido aunque esté enfermo. Bendecido aunque vaya a morir. Bendecido aunque tengo problemas y dificultades. Bendecido aunque no tengo casa, alquilo. Bendecido aunque estoy sin empleo por los momentos. Bendecido en Cristo. Bendiciones espirituales. Entonces, ¿quiénes somos? Personas bendecidas. Y cuando avanza en el capítulo 1, dice el apóstol Pablo que somos personas no solamente bendecidas, sino personas en las que opera un poder grande que lo que hace falta es tenerlo en cuenta, como dice en el versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Somos llamados a una esperanza y lo que tenemos que hacer es valernos de esa esperanza y parte de esa esperanza es experimentar poder ahora en nuestra vida. Somos pecadores bien bendecidos, somos pecadores con mucha esperanza, somos pecadores dotados con poder y sigue avanzando, dice el apóstol Pablo, capítulo 2, y son pecadores que antes estaban muertos, pero ahora ¿qué? Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
somos pecadores con vida. Juntamente con Cristo compartimos la vida. Dios nos compartió la vida en su Hijo y compartimos ahora la vida con Jesucristo. Andemos como somos. Andemos como somos. Y por si fuera poco, siempre en el capítulo 11, el apóstol Pablo insiste inclusive, en el versículo 19, a saber quiénes somos, para vivir de acuerdo a lo que somos. Versículo 19, así que ya no sois extranjeros. ¿Qué no somos? No somos extranjeros a Dios. O sea, no somos extraños a Dios. Lo éramos en el pasado. ¿Y por qué éramos extraños a Dios? ¿Por qué? Porque desconocíamos simplemente a Dios. O sea, Dios era para nosotros alguien que, el Dios de nuestra infancia tal vez. El Dios de nuestra infancia, ¿verdad, hermanos? Porque cuando uno es niño, cree en Dios, ¿verdad? Pero cree en Dios de una forma infantil, o sea, cree en Dios de manera como caricatura. Dios era extraño para nosotros, porque Dios era tal y como nosotros lo concebíamos en nuestra mente. Y por lo tanto era extraño en el sentido de que, bueno, Dios está allá, está en el cielo, pero no se mete con mi vida, porque esta es mi vida. Así que yo hago lo que yo quiera y vivo como yo quiera. Y aquí el único que importa para saber si está bien o no soy yo soy la autoridad. Pero creo en Dios. ¿Se da cuenta? Una miniatura o una caricatura de Dios. Éramos extraños, ya no, dice versículo 18, 19, así que ya no sois extraños, ni advenedizos. Aparte de que ya no somos extraños, sino adoptados como hijos de Dios, advenedizos, ya no peregrinamos sin ningún destino, tenemos un destino. ¿Verdad que sí? Ya no estamos ahí con la incertidumbre, ay, ¿y cuándo voy a ir cuando muera? Yo ya sé para dónde voy. Yo ya tengo una dirección de vida, yo tengo un destino asegurado, hermano. Mire, yo nunca he transitado por esa ruta, porque yo nunca he muerto, ¿verdad? Pero hay uno que ya la pasó por esa ruta, y ¿sabe qué? Regresó de la muerte, y ahora está a la diestra del Padre, está en el cielo, y hacia allá voy yo. Quien me va a conducir allá es el que ya pasó por ahí. No somos ni extraños, ni advenedizos. No peregrinamos por un camino desconocido, sino conciudadanos de los santos. Mire lo que somos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos, juntamente con los santos. San Rafael soy yo, Santa Blanca, Santo Elmer o San Elmer, San Erika, San Edith, San Roberto, San Roque. Somos conciudadanos de los santos, junto con todos los santos compartimos una misma ciudadanía. Y luego dice, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, hermanos, tan solo tienen que vivir lo que son. Eso significa el capítulo 4, verso 1. Andad como es digno de la vocación a la cual fuimos llamados. Y luego el apóstol Pablo, en ese mismo orden de ideas, él establece que esa forma digna de andar se ve en la forma en que la iglesia se relaciona, y por eso en el capítulo 4 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Habla de la unidad. Recuerden que estamos siendo edificados para morada de Dios como un templo, todos juntos, ¿verdad? Y por eso entonces somos un grupo de personas que son preparados, son equipados, son formados. Por eso es que existen los hombres de Dios, dados por Dios y dotados por Dios, como los apóstoles que existieron, como los profetas que existieron, y como los evangelistas y los pastores que existen. Lo que nos está recordando es que tenemos que vivir lo que somos, y parte de lo que somos es estar creciendo. Capítulo 4, versículo
12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pasemos al final, verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, creciendo. Una iglesia que crece. Seamos lo que somos, y parte de esa existencia de ser lo que somos como cristianos es crecer. Y por si fuera poco, se nos dice en el versículo 17, pero ya no vivamos como antes vivíamos, porque ya no somos lo que antes éramos. Entonces se contrasta entre lo que antes era con lo que sois, y nos dice que hay gente que todavía es lo que es y vive como es. ¿Quiere saber usted qué tipo de persona es? Muéstrelo por su vida. Entonces en el versículo 17 el apóstol Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, es decir, los otros que no son judíos, pero que son incrédulos, que andan en la vanidad de su mente, etcétera. ¿Ve? Entonces tenemos que vivir como lo que somos y no vivir como aquellos que viven por lo que son. Y el versículo, capítulo 5, verso 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que vivir como hijos amados. Somos amados por Dios, debemos amar a los que Dios ama. Y cuando llegamos aquí también, en el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Otra vez. Entonces dice el apóstol Pablo, la forma de vida en la que vivimos simplemente es el resultado de saber quiénes somos. Es el resultado de saber quiénes somos. ¿Quién es usted en Cristo? Si sabe quién es usted en Cristo, pues practique lo que usted es. Si la hermana Yacira sabe que es doctora, pues yo, como doctora que le consulto, voy a esperar que ella aplique lo que dice ser. Si la hermana Yacira me dice que es doctora, pero no sabe nada de medicina, es una farsa. Claro, estoy, hermanita, hipotéticamente, ¿verdad? Pero si se me está defraudando ella. Es lo mismo nosotros, hermano. Lo mismo nosotros. Simplemente, Dios no nos está diciendo, miren, sorpréndanme. Miren, convénzanme. Miren, impresionenme. No, eso no está haciendo Él. Lo que el apóstol Pablo está recordándonos al cerrar toda esta sección tan larga del estilo de vida de un cristiano que es conforme a lo que son, a la vocación, a lo que son ahora por lo que Dios ha hecho, es simplemente, miren, no pueden sentirse cómodos de vivir de otra manera. Eso es todo lo que está diciendo. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Eso es todo. Vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Es la voluntad del Señor que es distinta a la voluntad del hombre. Es la voluntad del Señor. Notan cómo el apóstol Pablo distingue cuando dice la voluntad del Señor. Porque yo tengo mi propia voluntad. El mundo tiene su voluntad. Y como dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 2, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. El mundo tiene su voluntad. Usted no puede vivir de acuerdo a la voluntad del mundo. Usted tiene su voluntad. Usted no puede vivir de acuerdo a su voluntad. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es, aprendan a vivir lo que son. Y aprender a vivir lo que son es precisamente la forma de vida que agrada. ¿A quién, hermanos? Al Señor. A Él no le va a agradar un estilo de vida que no es la vida que nos dio. Si usted está viviendo otro estilo de vida bajo la voluntad del mundo, bajo la voluntad de los incrédulos, bajo la voluntad de su propio y rebelde y obstinado corazón, usted no está viviendo una vida que agrada al Señor. Entonces dice el apóstol Pablo, simple, sencillo, así es como se resume todo. Por tanto, no seáis insensatos. Entonces, en esa serie de mandamientos que el apóstol Pablo viene poniendo acerca de cómo vivir, es como llega a la conclusión. Y por cierto, en el versículo 15 dice el apóstol Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad
tengan cuidado, observen cuidadosamente, dice, diligentemente, minuciosamente. Esto viene a apoyar la idea del versículo 17, donde dice, cuál sea la voluntad del Señor. O sea, tengan mucho cuidado, reflexionen muy bien cómo viven, observen, pónganse una lupa antes de dar un paso, antes de comportarse como se comportan, así como están viviendo, evalúense, examínense. La palabra diligencia ahí tiene la idea de sean exigentes con ustedes mismos, mírense bien, mirad con diligencia cómo andéis. Otra vez, la palabra andar, vivir, comportarse, no como necios, sino como sabios. Muy bien, habiendo dicho eso, entonces este es el digamos así, el marco en el que el apóstol Pablo va a resumir todo en dos direcciones. Es donde él nos plantea la idea de que nuestra mayordomía de vida solo se puede cumplir, ese hecho de responsabilidad solo se puede cumplir si vivimos una vida que complace al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que somos. Por lo que somos en Cristo. Entonces, basado en lo que somos en Cristo, aquí está. Les voy a dar rápidamente, porque no hay mucho más no hay tanto complejo o complicado aquí para verlo, pero les voy a decir, aquí están las dos maneras de vivir complacido. Usted puede lograr vivir complaciendo al Señor si tan solo se concentra en estas dos simples expresiones que el apóstol Pablo precisamente nos da en el versículo 17, que vamos a ver ahí en continuación. Miren esta frasecita: no seáis insensatos. ¿No seáis qué? Insensatos. La primera manera que le va a llevar a usted a cumplir su responsabilidad de vivir complaciendo al Señor es negándose a la complacencia personal. Cuando el apóstol Pablo dice, no seáis insensatos, él varía en el uso de la palabra que ha utilizado en el versículo 15. En el versículo 15 él dice, no andéis como necios. Necios ahí es sin sabiduría. Pero en su argumento final, donde él va a concluir, él pasa de referirse al necio, que el necio es simple y sencillamente alguien que vive sin sabiduría, ¿verdad? Y en este caso es claro que la sabiduría a la que se refiere el apóstol Pablo es la habilidad de vivir lo que es en Cristo, la habilidad de vivir la nueva vida en Cristo, la habilidad de vivir con vida eterna, la habilidad de vivir como hijo de Dios. Pero el sin sabiduría es el que no tiene la habilidad para vivir la vida de Dios. Ahora, ¿quién podría ser el necio? ¿Quién? El que no tiene la habilidad para vivir la vida de Dios. ¿Y quién no tiene la habilidad para vivir la vida de Dios? En otras palabras, ¿puede un cristiano ser cristiano sin tener la habilidad de vivir la vida de Dios? No es cristiano. No es cristiano. Todo cristiano, sin importar su tiempo de vida que tiene de ser cristiano, tiene la habilidad de vivir la vida de Dios. Porque recibió vida juntamente con Cristo, porque fue recreado en Cristo para buenas obras. Lo que un cristiano no debe hacer es acostumbrarse a creer que puede vivir de una manera como los demás viven y ser cristiano. No debe autoengañarse. Entonces viene aquí el apóstol Pablo y cambia de la palabra necios a otra palabra que es, digámoslo así, más precisa en esto. Cuando dice, no seáis insensatos, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, si van a vivir complaciendo al Señor como su amo, si van a vivir reflexivamente pensando cuál es la voluntad del Señor, la de su amo, entonces, en primer lugar, tienen que aprender a vivir ¿cómo? Negándose a su complacencia personal. ¿Quién es el sin entendimiento? ¿Quién es el insensato? ¿Quién es el insensato? El que vive una vida complaciéndose a sí mismo. El que vive una vida diciendo, esto es lo que yo voy a hacer porque es lo que quiero. Esto es lo que yo voy a hacer porque agrada a mi jefe, agrada al mundo en el que vivo, agrada aquí, me conviene por mi negocio, me favorece para mí, me da mejores resultados. Esto me hace sentir mejor.
El insensato es aquel que se niega rotundamente a aceptar la voluntad del Señor para su vida. Ese es el insensato. Ya aquí ya no es cuestión de ignorancia, ya aquí no es cuestión de sin sabiduría, es una rebelión abierta. Es alguien que simplemente se identifica como alguien que no quiere vivir bajo el juicio correcto de Dios, o sea, bajo la guía de Dios, bajo la dirección de Dios, bajo la supervisión de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, si hemos de complacer a Dios haciendo lo que le agrada, o sea, viviendo como Él le agrada, no seamos insensatos. Ahora, la forma en que el apóstol Pablo escribe esto aquí es bastante alarmante. Se lo voy a explicar por qué. Resulta que él utiliza una expresión no sin entendimiento. No sin entendimiento. Y lo que él está diciendo es lo siguiente. No sin entendimiento es dejen de estar en ese lado. O sea, no se muevan, dejen ese lado. Lo que quiere decir es que habían algunos hermanos en la iglesia en Éfeso en aquel tiempo, como hay algunos de nosotros aquí esta mañana, que se han movido a ese lugar de vivir una vida sin entendimiento. Una vida en donde no muestra equilibrio mental, donde no muestra sobriedad a la hora de pensar, donde no evalúa, donde no reflexiona en que su estilo de vida no agrada al Señor. Entonces dice, paren de hacerlo, no lo hagan más. Lo que está diciendo es, un estilo de vida así que no complace al Señor es tan serio que es urgente que tomen una decisión inmediata. Paren de hacerlo, no más, no lo sean, deténganse con eso. Sin entendimiento no deben vivir. Claro, le estoy hablando de entendimiento sobre la vida que tienen como cristianos, no más. No seáis insensatos. Paren con eso. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Vivir la vida sin entendimiento es vivir la vida complaciéndose a uno mismo. Es donde yo soy primero. Algunos de nosotros somos así, nosotros decimos, yo todo lo que hago lo hago por mi familia. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Todo lo hago por mi familia, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia en que usted haga lo que hace por usted y por su familia a hacerlo todo de acuerdo a la voluntad de Dios y para su gloria? ¿Cuál es la diferencia? No importa si lo hace para usted o lo hace para su familia, mientras no lo haga para la gloria de Dios y sus intereses, da igual. Da igual. Simplemente es un pretexto. Yo conozco hombres, sobre todo los hombres, aunque también mujeres, que dice, voy a dejar mi matrimonio por el bien de mis hijos. La mujer que dice, voy a dejar a mis hijos aquí en Honduras, me voy a ir para Estados Unidos o España, ya sea por dólares o por euros, por el bien de mi familia. Pero eso solo fue un pretexto en realidad, porque eso significaba, ¿qué? Libertad para esa persona. Soltarse un poquito más, no tener que estar bajo la responsabilidad de estar criando hijos, con que le envíe los centavos, la plata, ¿verdad? Digo, eso me da lástima, me da pesar. Entiendo que hay circunstancias realmente complicadas, pero hermanos, ninguna de esas decisiones muestra la voluntad del Señor. Simplemente muestra que yo busco hacer mi voluntad, me acoplo a la voluntad del resto. Y terminamos diciendo, a que lo hizo yo también lo puedo hacer. Pero hermanitos, esa no es la forma en que tenemos que vivir. Si vamos a complacer a Dios nos va a costar algo. ¿Qué nos va a costar? Aquello que Jesús dijo a aquellos que iban tras Él y que decían que eran sus discípulos. Jesús les dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Habrían ustedes escuchado eso si Jesús estuviera justamente ahorita aquí, tal como lo estuvo en el primer siglo, y usted fuera uno de aquellos discípulos, tal como aquellos que lo siguieron, y Jesús se vuelve a usted y le dice, ¿qué haces detrás de mí, Rafael? No quiero seguirte. Si me vas a seguir, te vas a negar a ti mismo. ¿Cómo reaccionarían ustedes? Ah, la gran cosa este. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Estamos dispuestos a seguir un Jesús así que lo exige todo, que lo demanda todo y que reclama completa negación de mí mismo? ¿O estamos dispuestos a ser un Jesús amable, nice, de acuerdo a mi... O sea, mira Jesús, sí te voy a seguir, pero tú tienes que entender una cosa, yo tengo una familia,
Yo tengo una familia y tienen que tener una cosa. Yo tengo un trabajo, tengo un negocio y tienen que tener una cosa. Yo tengo aspiraciones en la vida, Jesús. Yo tengo sueños que mis padres no cumplieron. Pero yo tengo sueños, Jesús. Si usted piensa así, usted parece que no le interesa vivir complaciendo a Dios, sino complaciendo a sí mismo. Si usted va a complacer al Señor como su amo, de quien depende la vida que ha recibido por gracia, que es salvación eterna, vida eterna, y una experiencia como la que hemos visto acá, que define lo que usted es, ricamente bendecido, salvado eternamente, recreado en Cristo Jesús, con una posición de hijo hacia un lugar de esperanza, capacitado, con poder, y miembro de la familia de Dios, usted no puede desconocer la voluntad de su Señor. Usted tiene que negarse, ¿verdad? Entonces, cuando dice aquí, no seáis insensatos, ¿qué está diciendo? No vivas negándote a complacer a Dios. Más bien, ¿qué? Niégate a tu propia complacencia. Es preferible que usted diga, me niego a mí mismo, a que usted diga, me niego a complacer a Dios. Quiero hacer esto, pero Dios no lo quiere. ¿Quién importa más? Dios o usted. Mi jefe o el fulano o mengano me dice que haga esto, que haga el otro, pero Dios no lo quiere. ¿Qué va a hacer usted? Hermanos, todos los días actuamos así, tomando decisiones. Lo que pasa es que no todos los días nos ponemos a pensar. No nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que distinga la voluntad de este fulano, la voluntad de mengano, mi voluntad, la voluntad del mundo. Ese es el problema, que no nos gusta pensar, no nos gusta buscar. Algunos creen que la voluntad de Dios es algo que se encuentra por allí a través de señales. Yo le pido al Señor una señal por ahí. No, la voluntad del Señor es aquello que distingue por completo la voluntad del mundo y la voluntad de un ser humano caído y no regenerado. Eso es todo. Es sencillo. La voluntad de Dios no se encuentra ahí perdida. La voluntad de Dios no es algo que nosotros tenemos que rascarnos la cabeza y buscar señales y soñar tanto y tal vez en un sueño. No se nos va a infundir eso. La voluntad de Dios, de acuerdo al apóstol Pablo, es la voluntad de Dios en comparación a lo de los hombres es distinta. ¿En qué sentido? Todo lo que hacemos en nuestra forma de vivir, ¿qué? Debemos comprobar ¿qué? Agrada al Señor. Eso es todo. ¿Ve qué sencillo es eso? Ahora, no todos tenemos la voluntad específica del Señor en el sentido de, ¿será que el Señor es la voluntad de Dios que yo me case o no? No todos tenemos eso. Usted y yo no debe preocuparse por la voluntad específica de qué trabajo, con qué mujer se va a casar, si va a tener o no hijos. Usted preocúpese por la voluntad expresa y general de Dios de comprobar lo que a Él le agrada y el resto de sus decisiones serán ¿qué? Fáciles de tomar. Si usted está viviendo de acuerdo a cómo el Señor le agrada, casarse con un chaparro es de lo de menos, con un feo es lo de menos. Con alguien, ¿me entiende lo que le digo? Con alguien mayor de edad es de menos. Si usted está viviendo para agradar al Señor. El trabajo que agarra, no importa. Si usted está viviendo para agradar al Señor, no para agradarse a sí mismo. Usted ha decidido vivir una vida de negación propia. Me niego a mí mismo, soy un esclavo. Mis derechos no son complacerme a mí mismo. Mis mejores derechos los tiene el Señor para mí. Entonces, no seáis insensatos, no seáis insensatos. Uno es insensato, o sea, uno no vive de acuerdo a la voluntad de Dios, no entiende bien cuando simplemente quiere vivir pasando por alto lo que es. Si hay algo que los hermanos en Éfeso necesitaban hacer, era ser sobrios, pensar muy bien para tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque ellos habían cultivado una vida de jactancia personal. Ellos eran ciudadanos en una ciudad donde se jactaban del gran templo de la diosa Diana. Ellos eran antiguos paganos. Y su jactancia era ¿qué? Cosas externas, superfluas, vanas. Eso era. Entonces dice el apóstol Pablo, qué insensatez, pero ya Dios los cambió de lado. Entonces ya no pueden vivir como los demás. Hermanos, nosotros seríamos insensatos si menospreciamos la iglesia, si menospreciamos la familia de Dios. Si nos jactamos más en el mundo y en los negocios y en el trabajo
que jactarnos y llenarnos de orgullo, en un buen sentido de la palabra, sentirnos realmente realizados por ser parte de la familia de Dios, por ser conciudadanos de los santos, por ser hombres y mujeres que pertenecen a la iglesia de Cristo. Seríamos insensatos. Entonces, ¿cómo podemos cumplir nuestra responsabilidad de vivir para complacer a Dios? Nos va a costar un precio. ¿Verdad, hermanitos? Decimos no a la autocomplacencia. No estoy en la vida para complacerme a mí mismo. Me niego rotundamente a buscar mis propios intereses, me niego rotundamente a autocomplacerme, a darme lo que yo quiera. No voy a ser como ese niño caprichoso que le decimos, no papito, pero papi, no hijo, eso no, y hace todo, no. Me niego. Seré tan maduro como para aceptar, Señor, no todo lo que quiero lo voy a tener. No todo lo que me gusta, aunque es bueno, lo voy a tomar. ¿Se dan cuenta de eso? No es lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere. Y eso, el Espíritu Santo, usando su palabra, aprendiendo más de lo que distingue la voluntad de Dios a lo que distingue la voluntad del mundo, vamos a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo a una manera de complacer a Dios. Entonces, eso es en primer lugar. La segunda forma es, lo uno nos lleva al otro. Mira el versículo 17, si no entendidos, entonces, no siendo ¿qué, hermanos? No siendo ¿qué? Insensatos, sino siendo ¿qué? Entendidos.